Parashá 29 a Mot, Levítico 16:1 al 18:30. Una vez que hemos conocido al Mesías, entregado nuestra vida, ya nada es igual. Comenzamos a transitar el camino que hemos elegido, pasando de muerte a vida, de morir, curiosamente, a todo lo que nos lleva a la muerte. Esta porción semanal, a Mot o después de la muerte, nos anima a vivir de acuerdo con las vestiduras sacerdotales con las cuales hemos sido vestidos. La santificación es a través de la obediencia a sus mandamientos. En la palabra encontramos lo que el Eterno define verdaderamente como pecado. Nada es conforme a nuestras propias ideas y emocionalidades. Cuando pasamos de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable, esa misma luz nos confronta. El pecado es un camino de ida a la muerte y eso es lo que recibiremos como paga. Y el arrepentimiento es un camino de retorno a la vida en el Mesías. Nada es conforme a nuestros conceptos humanos. Ya conocemos lo que dice Romanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. En Él está el camino de retorno a la vida. A partir de allí tomamos conocimiento de lo que significa pecado. Hay una sola definición, infracción a la ley. Primera de Juan 3:4 nos recuerda esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es la Torá, su palabra. Entonces, pecado es infracción de su palabra. La Torá es un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición y también es nuestro manual de vida. Salmos 36:9 nos dice, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Una vez que entramos en esa luz, todo queda expuesto y es a través del manantial de sus aguas del Espíritu que nuestras vidas deben ser limpiadas. Nuestras vidas después del Mesías, que es un paso fundamental para acceder a la vida eterna y al trono del Padre, hay procesos de purificación. Hallamos guía en su palabra revelada. Ya conocemos que su palabra es viva y eficaz. El Salmo que leímos anteriormente, su versículo 9 dice que en su luz veremos la luz. Proverbios 14:27 nos cuenta que el temor de Jehová es manantial de vida. El proceso de purificación comienza con el entendimiento de nuestra condición sin Él. Proverbios 16:22 nos dice que manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Una vez que entendimos la necesidad del Mesías, entramos en ese proceso de muerte a nosotros mismos, al viejo hombre, la vieja naturaleza y a todo lo que nos ata a ella. Entonces, el proceso de purificación solo lo puede establecer el Padre. El arrepentimiento es conocer mi pecado, lo que el Padre dice de él, lo que considera pecado y la necesidad de ser purificado. Ese medio de purificación es a través de la sangre del Mesías. Ambas, el arrepentimiento y la purificación, forman lo que se llama la expiación. A través de la sangre expiatoria del Mesías somos reconciliados con el Eterno. Expiación es cubrir. Debemos meditar continuamente en nuestro andar, ser cautos en lo que hablamos, escuchamos, pensamos y en los pasos que estamos dando o vamos a dar. Nuestras vidas le pertenecen a Él y nuestros cuerpos son el tabernáculo de su espíritu. Recordemos que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. En Hechos 17:24, el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Eterno habita en templos hechos por sus manos. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos su tabernáculo. Entonces, de nada sirve ir al templo y tener una vida alejada de la Torá, porque el verdadero templo de su espíritu somos nosotros. Y si nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, de caminar, no está acorde a como el Mesías anduvo, no refleja su presencia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si su verdad no está en nosotros,
que la verdad es su Torah y el Mesías es la Torah viviente, estamos mintiendo. De nada sirve lo externo cuando lo interno no está acorde a lo que estoy mostrando. Recordemos lo que el Eterno le dijo a Samuel cuando lo envió a ungir a David. No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues el Eterno no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Estamos en tiempos engañosos, en donde es crucial ir hacia adentro de nosotros mismos y estar apegados y obedientes a la verdad de su Torah. Cuidado con mirar con aprobación lo que el Padre desecha. Cuidado con alivianar su palabra, diluirla con palabras suaves. Cuidado con el temor al hombre por encima del temor al Eterno. Primera de Pedro nos habla fuertemente de esto, porque es necesario que entendamos el precio de nuestro rescate, de la preciosa vida recuperada para que vivamos en ella. Primera de Pedro 1, a partir del versículo 13 nos dice, por lo cual habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación del Mesías Yeshua. Como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino, según el que os llamó, el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres legaron, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin defecto. Vemos que en el Antiguo Testamento sucedía lo mismo, la persona se arrepentía de su pecado e iba al sacerdote, confesaba su falta, su pecado y se ofrecía un animal en sacrificio como expiación. Con esto se cubría el pecado. El hombre ofrecía al Eterno para perdón. Ese sacrificio, lo único que podía hacer es cubrir el pecado. Por esta causa, los sacrificios debían ser constantes. Con el Mesías Yeshua, el Eterno fue quien ofreció ese cordero como sacrificio perpetuo. Hebreos 9:11 nos dice, pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes legados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, que él mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el versículo 24 se aclara aún más, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Versículo 28. Así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre, para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que esperan para salvación. El versículo 15 arroja una verdad muy importante que marca la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio del Mesías. Yeshua es el mediador de un nuevo pacto. Su sangre cubre el pecado, pero también nos redime, nos quita la culpa, somos transformados en nuevas criaturas. Lo viejo pasó y todo es hecho nuevo, y pasamos de muerte a vida, a pueblo apartado por el Eterno para cosas santas.
Pasamos de vivir conforme a la carne a vivir conforme al Espíritu, de establecer nuestras pautas de vida conforme a nuestro corazón, a construir nuestra vida sobre la roca eterna. La Torá es el corazón mismo del Padre revelado, y si decimos que conocemos al Mesías, debemos andar como Él anduvo, en santidad, apartado del mundo y obediencia. Pero ¿cómo vivimos en santidad? Apartados de las cosas de un mundo al cual ya no pertenecemos, en obediencia a sus mandamientos. El Mesías no abolió ningún mandamiento, los cumplió y los perpetuó para que nosotros tengamos el camino trazado, la confirmación de que la Torah sigue vigente y que podemos vivir Torah como Él lo hizo. Él es la Torah viviente y su espíritu mora en nosotros y nos guía a toda verdad. Esta verdad es la que nos mantendrá firmes en los tiempos que se están manifestando en la tierra. Es la roca firme que nos permite soportar cualquier artimaña del enemigo. Es urgente conocer la verdad del reino que nos hace libres, de huir de los lugares en donde la adoración es guiada a los líderes y no al Mesías, de rechazar la mentira que nos dice que si me voy del templo donde no se proclama su verdad a viva voz, incurro en pecado y seré castigado. La verdad de la Torá debe ser defendida y proclamada. En Levítico 18, 26 al 30, el Padre nos exhorta a guardar sus estatutos y ordenanzas, a no hacer las costumbres abominables que practicaron antes, a no contaminarnos en ellas. La Torá no fue abolida, fue confirmada por el Mesías. Los mandamientos los resumió en dos: amar al Eterno y amar al prójimo como a mí mismo. Si amo a mi Padre, no voy a desobedecer. Si amo a mi prójimo, no voy a cometer contra él nada que la Torá prohíba. Si me amo, entiendo que soy hijo amado y que su palabra salida de su corazón es la guía perfecta para la nueva criatura que soy en el Mesías, tabernáculo de su espíritu, y por medio de él soy guiado a toda verdad. El Mesías las resumió en dos, pero es necesario que conozca lo que mi Padre diseñó para que camine en su voluntad. Su palabra de principio a fin es su voluntad. Sus estatutos y ordenanzas son su voluntad. El Shabbat es su voluntad. Las fiestas en las fechas específicas que el Eterno instituyó son su voluntad. Que no sigamos las costumbres de las naciones, sus fechas, fiestas y costumbres paganas es su voluntad. Que nos mantengamos en obediencia a Él, a pesar de lo que el mundo dictamina como correcto, es su voluntad. No podemos proclamar una verdad que entendemos o vivimos a medias. No podemos caminar ni decir que amamos a Dios, cual es uno de los mandamientos y el principio de toda vida espiritual, si me dejo seducir por festejos, personas, líderes, trabajos, poniéndolos en primer lugar antes que a nuestro Padre. Quien quiere ser del Mesías debe ser valiente y preparado a dejar atrás todo aquello que Él pida que dejemos, hablar lo que Él pida que hablemos, vivir como Él pida que vivamos, desafiando todo sistema de hombre. Si hemos leído los antiguos profetas, los patriarcas, y cómo caminó el mismo Mesías, Yeshua, veremos que aparte de una fe inquebrantable y una obediencia constante y firme, valentía para derribar cualquier gigante y destruir todo becerro de oro que se había puesto en medio de su caminar, es la voluntad del Padre, quedando como testimonio para todas las generaciones, una fe contada por justicia, una obediencia hasta la muerte y la muerte de cruz, un caminar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, prevaleciendo siempre la luz sobre las tinieblas y salvación perpetua por causa de la fe y la obediencia al Padre. Nosotros somos parte de esa generación que entró en pacto perpetuo. Si tenemos al Mesías como herencia por ser linaje de un valiente llamado Abraham, que salió en fe sin saber a dónde iba, pero sabía que era fiel el que lo prometía. Caminemos en la fe de Abraham, saliendo de todo lo que nos ata, con la confianza puesta en el fiel y eterno, con la garantía de nuestra herencia a través del sacrificio del Mesías, a la libertad a la que fuimos llamados, y anunciemos sus virtudes como sacerdotes que sirven a un solo Rey, un solo Señor, el Mesías Yeshua. Primera de Juan 2, 4 y 6. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra
En este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hechos 17, 22 al 31. Entonces Pablo, puesto de pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Shalom.